de cómo correr a los trabajadores. Era orientado para ahorrarse gastos en el juicio laboral y cómo correrlos. O sea, y algunas críticas decían, no, pues es que los patrones tienen derecho a tomar sus cursos. Digo, ¿por qué no los patrones mejor toman cursos para afiliar a sus trabajadores al Seguro Social? ¿Por qué no toman cursos para no evadir impuestos? ¿Por qué no toman cursos para darlos de alta con el Seguro Social real y no con el mínimo? Yo creo que los patrones, la Cámara de la Canacintra local, representa al sector de la maquila, pero no solamente al sector de la maquila. Sí, también a varios ferreteros, a otro tipo de ramos. A mí se me hace muy injusto que estén utilizando las ventajas que les da el derecho. Sí están en un derecho, pero se ven muy mal, y porque además sabemos que corren a los trabajadores de manera injustificada, ¿no? Sigue siendo, y la industria maquiladora en Tehuacán es la industria o el sector que provoca más despidos injustificados. ¿Por qué? Porque es la que emplea más gente. Exacto. Pero no solamente por eso, sino también porque las prácticas en la maquiladora son prácticas de violaciones a los derechos humanos laborales. ¿Cómo se enteraron ustedes de este curso que estaban impartiendo en la Afortunadamente los tenemos infiltrados. Y nos llegó un mensaje diciendo, ¿cómo ven esto? Digo, pues muy mal. Entonces, lo más divertido, bueno, sí me hace un poco divertido, es que el abogado que iba a dar el curso reclamó en las redes sociales que sin previo aviso le suspendieron su capacitación. Entonces le digo, pues él fue la primera víctima del despido de la Canacintra. Claro. Su capacitador se quedó sin poder dar su taller. Y bueno, eso es una cosa chusca, pero lo cierto es que, bueno, nosotros nos enteramos porque alguien nos los pasó, que fue invitado a este curso, que obviamente lo ve como algo inmoral de parte de los patrones, algo que sí tienen derecho, pero que obviamente lo hacen con un dolo de poder correr al trabajador. Además, se relaciona con lo que tú me estás preguntando. Ya viene la época de ¿qué? De los aguinaldos, ¿no? Cuando aprovechan, ¿no? Entonces, obviamente que están tratando de aprovechar que la reforma laboral. O sea, ya tenemos a 2 años de la reforma laboral. Exactamente el 12 de diciembre se va a cumplir 2 años de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal del Trabajo. Y bueno, esa Ley Federal del Trabajo lo que ha traído a los obreros es trabajos más precarios, más explotación, desempleo, falta de pago de prestaciones. Y además este curso de la Canacintra se da en el contexto de la cercanía del aguinaldo, que es como los patrones han hecho muchas prácticas durante los últimos años, que es, por ejemplo, no pagar el aguinaldo en los términos que establece la ley, ¿no? ¿Qué establece la ley como mínimo? Bueno, a la tercera semana del mes de diciembre está el límite para que puedan pagar el aguinaldo, que no deberá ser menor al importe de 15 días de salario por un año completo trabajado y de manera proporcional de acuerdo a los meses. Y deberá exhibirse en efectivo y en una sola emisión. El aguinaldo es parte del salario. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que a veces los trabajadores están el 25, el primero, están hasta las 8 de la noche esperando a que el patrón les pague su aguinaldo. ¿Por qué? Pues para su cena de Navidad lo ocupan muchos. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces no se los paga completo, les pagan el 50% del aguinaldo en diciembre y el 50% del aguinaldo hasta finales de enero. Entonces es una violación a sus derechos laborales. Pero tenemos un problema, que el mecanismo de defensa es recurrir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero en los días del vencimiento del pago del aguinaldo, la Junta de Conciliación y Arbitraje está de vacaciones. Entonces eso es un problema porque tienen que esperarse hasta diciembre. Entonces pues sí, sigue siendo una práctica común también de que corran a los trabajadores en diciembre o los manden a descansar 15 días, que eso no está previsto en la ley, que no les pagan y que cuando regresan en enero resulta que ya no hay empresa. O sea, muchos maquiladores hacen esto. Las maquiladoras pequeñas a veces en diciembre se desaparecen, ¿no? Y abren por otra colonia y se quedaron con los aguinaldos. Oye, hasta el momento ¿se han acercado trabajadores a tu organización por despidos ya ahorita en estos últimos días? Sí, he tenido trabajadores ahorita, por ejemplo, de Mazara, hemos tenido trabajadores le llaman el punto de venta de la Volkswagen o de Armenta, de la automotriz, de la distribuidora de autos. Hemos tenido también, he tenido de maquiladoras y de otros, pero más de maquiladoras en esta semana. Más o menos como ¿cuántos trabajadores?
Pues alrededor de 10 trabajadores. O sea, se está empezando. Sí, es la Generalmente época, ¿no? la época más fuerte va a venir el próximo mes, en la tercera semana. Es cuando va a haber muchos trabajadores que se van a quedar sin el aguinaldo. Las maquiladoras siempre dicen que ya están preparadas para el aguinaldo, pero siempre están quejándose. Pero sí, yo espero, y es una obligación de las empresas, a pagar el aguinaldo en los términos que establece la ley federal de trabajo. Si no les pagan, es equivalente, o sea, si no les pagan el aguinaldo y pasan una semana, es el equivalente a un despido injustificado, porque el aguinaldo es parte del salario. Si lo retiene una semana el patrón de manera injustificada, el salario, como lo es el aguinaldo, el trabajador podrá reclamar este pago ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Es muy importante que los trabajadores ejerzan sus derechos. A mí me ha tocado ver casos donde la gente está en enero y en febrero dando vueltas para que le paguen su aguinaldo. Y le hemos recurrido a la Junta y le preguntan al representante de la empresa, ¿por qué? Porque saben, ¿no?, que llega el sábado y que dice el patrón que te esperes, que a las 5 a las 6, ahí los tienen todo el día, que vengas el otro sábado, porque los sábados son pago de nóminas. Y les dicen a la Junta, bueno, es que yo realmente lo que esperábamos es que el trabajador se aburra, ¿no? O sea, hay un gran robo en estas prestaciones, no sé cuánto, pero sería interesante hacer el ejercicio de cuánto dinero se quedan los patrones por no pagar el aguinaldo, o pagarlo fraccionado o pagarlo incompleto. Son miles y miles de pesos que genera el aguinaldo, y los trabajadores lo esperan que pues con anhelo, porque es el fin de año para cerrar el año, y es un derecho ganado, es un derecho constitucional, pero los patrones generalmente no lo respetan, no todos, pero la gran mayoría no lo respeta, o lo paga, pero a veces paga una semana, y les dices que aquí se acostumbra así, ¿no? Les pagan el importe, no puede ser menor de 15 días de salario. Y bueno, también me han comentado algunos trabajadores del ayuntamiento que también saben que no les van a pagar el aguinaldo como ha sido en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, los músicos, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues ahí tienen que organizarse y hacer valer sus derechos. Pero también otra cosa que sucede en Tehuacán es que los sindicatos que existen no son sindicatos garantes de los derechos de los trabajadores. Me refiero sobre todo a CROC y CROM, los diversos sindicatos de estas federaciones. Desde que nacieron en Tehuacán, nacieron como un apéndice de la patronal, y no utilizan los mecanismos de ley para forzar a los trabajadores. Yo sé que ya están haciendo varios emplazamientos, porque también va a venir vamos a ver, cuando viene en algunos va a venir la revisión contractual de su contrato colectivo, y viene la revisión de salarios, porque se va a empalmar con el futuro aumento del salario mínimo de este año. Seguramente va a ser como el pasado y como los últimos 25 años, aumentos irrisorios. Y hay una demanda de los trabajadores independientes en el país, que consiste en que desaparezca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es una demanda porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos siempre está diciendo, no te podemos subir el salario por la inflación. Pero cada mes con mes ha venido subiendo la gasolina, y si sube la gasolina, sube todo, pero menos el salario. Yo estoy seguro que va a ser como el año pasado. Por eso se pide que desaparezca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque no sirve absolutamente para nada. Y la representación obrera en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos está en la CTM. Se acordarán de Fidel Velázquez, que duró como 40, 50 años de secretario general de la CTM. Bueno, pues es uno de los sindicatos más charros que hay en el país, y los trabajadores tienen secuestrada su representación por un sindicato nacional que no pelea el aumento del salario mínimo. La zona C de nada sirvió que desapareciera, Martín. ¿Perdón? La zona C de nada sirvió que desapareciera. No, la zona C no sirvió que desapareciera. O sea, se han quedado dos zonas, pero los salarios mínimos realmente son los salarios mínimos que decreta la CONASAMI cada año son violatorios a la Constitución, porque la Constitución política que tenemos, que es letra muerta en muchos casos, establece que un salario mínimo debe de ser satisfactorio para una familia en el orden económico, material, e inclusive en otros órdenes como la distracción, el entretenimiento, que un obrero pueda tener vacaciones, que pueda ir al cine. Yo pregunté cuántos obreros que trabajan en la maquila pueden pagar el costo de un cine como el Cinépolis. Es como 300 pesos,
si alguien va, más o menos, ¿no? ¿Cuántos obreros podrán ir a la playa, etcétera, etcétera? No alcanza, ¿no? Y entonces, por eso se está pidiendo esa desaparición. O sea, que se hayan juntado las dos zonas, no. Y sobre todo la zona B es donde están los más pobres. O sea, Puebla, Oaxaca, el sur social. Bueno, porque también está obviamente Cancún, los sectores turísticos están en la zona A, el Distrito Federal y algunas zonas más desarrolladas del país, aparentemente, ¿no? Pero estos salarios mínimos siguen siendo salarios mínimos irrisorios que no alcanzan para una vida digna al obrero. Por eso es importante, primero, que los trabajadores estuvieran representados, pero más importante sería que esa comisión de salarios mínimos desapareciera y se fijara por decreto el salario mínimo, haciendo un estudio de cómo está la vida, cuánto está la canasta básica, porque de acuerdo a eso tendría que subir el salario. Pero hay otra cosa, que independientemente de lo que se eleva el salario mínimo cada año, que es una vergüenza, los sindicatos de Tehuacán, que están haciendo ahorita emplazamientos, por ejemplo, o sea, aquí en Tehuacán a los patrones siempre han dicho que les gusta porque hay estabilidad laboral, nunca hay huelgas. ¿Pero por qué? Porque los sindicatos están controlados, porque hay un mecanismo que es la revisión contractual del salario. Es decir, que si yo tengo un salario en esta fábrica y no me alcanza, que yo tengo sindicato, el sindicato puede emplazar a huelga por la revisión del salario y decirle al patrón, vamos a sentarnos, fíjate que ya subió el gas, el aceite, los frijoles, tal y tal, entonces necesitamos que nos subas en un 5%, 10% el salario. Entonces eso independientemente del salario mínimo de diciembre. Pero ¿qué pasa? Que los salarios en la maquila tienen estancados desde el 2001, estamos casi a 15 años, que los salarios en la maquiladora siguen estando así. Entonces los sindicatos, por su charrismo, no utilizan los mecanismos que tienen, que en este caso es la revisión contractual salarial, para mejorar el ingreso de sus agremiados. Martín, gracias. Sí.